mexicanos. Pero en cada reunión que uno va, con empresarios, con banqueros, con funcionarios del gobierno, la pregunta siempre se plantea: ¿por qué México no vende Pemex para hacerlo ahora sí más eficiente, más competitivo, más productivo, si se lo da a una empresa privada? Y nosotros respondemos invariablemente que no, que para México el tener petróleo ha sido de verdad una de las grandes suertes que hemos tenido como nación. El petróleo ya no es el sustento del nacionalismo mexicano. En realidad se está evaporando ese nacionalismo y en algún momento nuestras élites políticas y económicas han considerado que el nacionalismo es un obstáculo, que son ideas que han sido sobrepasadas por la realidad, que el nacionalismo, tal y como lo entendieron los mexicanos durante mucho tiempo, es ahora algo que le impide ligarse muy bien al mundo internacional. En esta idea se plantea la posibilidad de simplemente privatizar también la industria petrolera, como tantas otras, como se privatizaron los bancos, como se privatizaron los ferrocarriles o los aviones. Es una más de las industrias a privatizar. Ya hay que reconocer que mensajes de esos nos vienen de todas partes, no nada más de los centros económicos y políticos, es decir, no nada más de Estados Unidos y la Europa occidental, incluso de América Latina nos vienen diciendo lo mismo. ¿Qué hacer con esa industria petrolera? ¿Por qué no dejársela a las empresas extranjeras? Son más eficientes. Así pues, el petróleo y todo lo que ello implica no es más que una pieza en un cuadro mucho más complicado en el que estamos metidos los mexicanos. We live in a kind of, there's a new global economy that's almost beyond globalization, that only really came into existence at the end of the 1980s and the early 1990s, and people around the world are still adjusting to it and learning from it, and it moves very fast. It's a computer, it's a high-tech, hyperactive international economy. It's scary and it's exciting at the same time. So I think that's, and Mexico is becoming part of that. The future of Pemex has clearly gone through an evolution in the last several years to become a much more commercially driven organization. It's gone through a lot of reform to adapt new technology. What further evolution Pemex goes through probably depends upon what happens in Mexican politics more than anything else. And looking at the examples of what other countries are doing, clearly around the world the general thrust now is towards privatization. That Eni, the great Italian state oil company that would never have come into existence were it not an Italian company, is now moving to be privatized because, as the chief executive says, you can't be flexible enough if you're a state-owned company in their view. The Chinese are beginning to privatize their industry and to think about it. And this is partly seen that oil is not as overwhelmingly strategic as it was, or if it has strategic objectives, you can accomplish them in other ways. But I think that ultimately what countries do with their state-owned oil companies very much depends upon their political history and their political culture and the dynamics of their own political system. And so I think because Pemex occupies, and the nationalization occupies such an important part of important part in Mexico's political history and political culture, that
the future of Pemex will be determined by what happens to Mexican politics themselves, which are undergoing what certainly seems to be a very dramatic transformation. Los analistas estadounidenses dicen que si se privatizara todo Pemex, Pemex se puede vender en 150.000 millones de dólares y con eso, dicen, México pagaría la deuda interna y la deuda externa. El problema con este razonamiento es, primero que todo, que México se priva de la única prácticamente fuente que tiene de divisas no condicionadas por el aparato financiero internacional. Pemex es una fuente muy importante de autonomía y de soberanía porque le da al país acceso a divisas sin condicionamientos. Y eso desde luego sería profundamente grave. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, desde luego, es que como los inversionistas serían grandes empresas fundamentalmente extranjeras y los empresarios inversionistas no son entes filantrópicos, sino que quieren ganancias mínimas de un 20%, que es el estándar de ganancias anuales para cada una de estas inversiones. Si hablamos de una inversión de 150.000 millones de dólares, el país tendría que estar pagando aproximadamente 30.000 millones de dólares a los inversionistas exteriores por esta compra de petróleos mexicanos, lo que quiere decir que en un muy corto plazo, en cosa de 5 años, el país tendría una deuda externa y un déficit de cuenta corriente de proporciones inimaginables. Petróleos Mexicanos cuenta con una planta de 132.000 trabajadores, cifra que crece anualmente debido al incremento de la actividad productiva de las áreas dedicadas a la exploración y producción del petróleo, gas y sus derivados. Pemex está perdiendo el sentido que tuvo en el momento de nacer y durante muchos años después, cuando era orgullo del gobierno, su consolidación y su crecimiento. Sí, algo de eso se ha perdido. Y hay también que reconocer parte de la culpa en esa empresa y en la clase política mexicana. Abusó de Pemex. Abusó en un sentido muy claro desde el principio. Le puso precios políticos a sus productos. La industria no era una industria como las demás. Tenía que vender según otras variables, más políticas que económicas. En algunos casos tenía que soportar pérdidas en aras de subsidiar otras áreas de la economía mexicana. Pemex es expropiada por el fisco, sometida a un ataque fiscal brutal. Solo por darle alguna idea, en tiempos de López Portillo, el 61% del valor de todas las exportaciones de Pemex es entregado a Hacienda. Durante el Miguel de la Madrid, esta cifra llega al 84% del valor de todas las exportaciones petroleras de Pemex. Pasan a ser pagados por impuestos directos o indirectos. Ya con Salinas de Gortari y en el actual gobierno llega a un punto de absoluta irracionalidad, porque junto con el colapso de los precios, Salinas de Gortari lo que hace es aumentar todavía más la carga impositiva sobre Pemex que ninguna empresa privada internacional podría resistir, equivalente aproximadamente a la irracionalidad, y la cifra está contabilizada, del 114% del valor de las exportaciones totales de Pemex van al fisco. Entonces, claro, en esas condiciones la empresa se queda sin la posibilidad de invertir en la estructura que tiene, por eso estallan los pozos, estallan los gasoductos, no hay mantenimiento y desde luego se orienta la inversión a la extracción mayor posible de petróleo, que es exactamente lo que los Estados Unidos necesitan y que es exactamente lo que México, desde el punto de vista del interés público nacional mexicano, no necesita.